Bajo órdenes directas del fundador, el acceso está limitado a aquellos con autorización de supervisor. Autorización de supervisor concedida. SCP-006. Clase de objeto, seguro. Procedimientos especiales de contención. Si bien la naturaleza de SCP-006 no justifica una contención extensa, es necesario un cierto nivel de secreto en relación con la existencia y las propiedades del objeto por razones obvias. Los siguientes procedimientos no son necesarios para la seguridad del personal, sino para negar u ocultar el conocimiento de los efectos de SCP-006 al personal que interactúa con él. 1. Todo el personal que interactúe con SCP-006 de cualquier forma física debe usar trajes BNC clase B modificados. Antes de que se le permita al personal realizar procedimientos, se le debe informar sobre el material SCP-006-B o SCP-006-C. La información sobre SCP-006-A es la correcta y está restringida solo a aquellos con autorización O5. Para garantizar que el personal use los trajes correctamente, se los debe sumergir en una piscina de agua. Cualquier burbuja de aire detectada significa que hay una fuga en el traje. 2. Los procedimientos con SCP-006 deben llevarse a cabo bajo extrema vigilancia. En caso de contacto con SCP-006, el comandante a cargo anunciará el procedimiento 006-11-12, que según se ha informado al personal implica que existe alta toxicidad y que deben evacuar. 3. Cualquier procedimiento en el que se obtenga líquido de SCP-006 debe ser aprobado por 3 miembros del personal de nivel O5. El líquido debe ser transferido en un contenedor de sellado cuádruple y bajo vigilancia armada. 4. Si en algún momento el personal entra en contacto con SCP-006 o con el líquido de SCP-006, deberá ser confinado y eliminado después de realizar suficientes estudios. Debido a la naturaleza de SCP-006, el método de eliminación más eficaz es la incineración. Para ver el informe completo consulte el archivo SCP-006-05. Descripción: SCP-006 es un manantial muy pequeño ubicado a 60 kilómetros al oeste de Astrakhan. El comando de la Fundación conocía su existencia desde el siglo XIX, pero no pudo asegurarlo hasta 1991 debido a razones políticas. En el lugar del manantial se ha construido una fábrica química como disfraz, con la mayoría de los trabajadores bajo control de la Fundación I.O. de Rusia. El líquido emitido por el manantial ha sido identificado químicamente como agua mineral simple en 1902, pero tiene la inusual propiedad de ser saludable. La ingestión del líquido produce en los seres humanos las siguientes propiedades: la capacidad de regenerar el ADN dañado por una duplicación suficiente, un aumento de la excitación de la duplicación celular, una capacidad enormemente mejorada para reparar el tejido dañado y un aumento alarmante de la eficacia del sistema inmunológico humano. Al probar el líquido en sujetos animales, las bacterias hostiles y los agentes virales fueron destruidos inmediatamente. Muchos reptiles y aves no resultaron afectados, mientras que los primates superiores experimentaron los mismos beneficios que los humanos. Eso es toda la información sobre SCP-006.